Antes de entrar en materia, vayamos a la etimología de la palabra ansiedad. Viene del latín ansietas, que significa angustia. ¿Cómo define la RAE este concepto de ansiedad? Bien, pues la Real Academia Española hace 2 apuntes en relación a este concepto, aunque la define de una manera muy concreta y la define como: es el estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Por lo tanto, en este apartado, en este vídeo, en este y los siguientes vídeos, porque los vamos a repartir en diferentes porque hay muchos trastornos de ansiedad, en un único vídeo sería muy largo, vamos a tratar los trastornos que se dan por un estado de angustia y agitación del ánimo en la infancia y adolescencia. Los trastornos que vamos a ver, la mayoría de ellos también se dan en la etapa adulta, pero como estamos haciendo psicología infantil, vamos a centrarnos únicamente en las categorías diagnósticas y en los que afectan en especial en la infancia. Y hacemos énfasis en la edad de inicio sobre todo. Por lo tanto, en la psicología infantil vamos a encontrar 7 trastornos de ansiedad. La ansiedad por separación, mutismo selectivo, los miedos y las fobias específicas, la fobia social y timidez, el trastorno del pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizada. Seguiremos este orden de explicación, pues siguen un orden de aparición. Es decir, hablar de ansiedad por separación es mencionar a niños de una edad inferior que si hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, que aparecería llegando o ya una vez se está en la adolescencia. Y en este vídeo únicamente trataremos la ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Ansiedad por separación. Consiste en una excesiva e inapropiada ansiedad para el nivel de desarrollo del sujeto que está directamente relacionada con la separación de su hogar o de las personas con las que tiene un vínculo estrecho. Suele darse con respecto a los padres. Entonces, lo que nos está diciendo es que el niño o niña crea una dependencia con respecto a sus familiares, suelen ser familiares, no tiene por qué, pero es habitualmente así, y tiene como ese miedo de separarse de ellos. Solo de pensarlo ya le genera esta ansiedad. La duración de los síntomas en ambas categorías, ya sea en el DSM o en la CIE, nos indican que para poder diagnosticar a un infante con ansiedad por separación, debe de tener determinados síntomas en un periodo de 4 semanas como mínimo. ¿Vale? O sea que a partir de las 4 semanas continuamente con estos síntomas que ahora mencionaremos, se podrá considerar que este niño o esta niña tiene trastorno de ansiedad por separación. El DSM-5 destaca una serie de síntomas que se tienen que ir dando. Entre ellos, los vamos a leer. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. 2. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, daño, calamidades o muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso cause la separación de una figura de gran apego. El acontecimiento puede ser perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar. 4. Resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. 5. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo
o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. Y por último tenemos las quejas repetidas de síntomas físicos cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. Estos síntomas físicos podrían ser tener dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, etc. Estos son los síntomas que contempla el DSM-5 que se dan cuando un infante padece de trastorno de ansiedad por separación. No significa que tenga que darse los 8 síntomas, simplemente nos dan como una pauta o una pista de cuáles serían los síntomas concluyentes para poder hacer este diagnóstico. Con respecto al tema de la edad, en el DSM-5 se ha eliminado el requisito de que se inicie antes de los 18 años. Lo que esto nos indica que un adulto también podrá ser diagnosticado con trastorno de ansiedad por separación. Aunque se suele iniciar entre los 6 y los 11 años, la media está en los 9 años. La edad de inicio suele estar en los 9 años. Sin embargo, la CIE 10 exige que aparezca en los primeros años de la infancia, concretamente antes de los 6 años. ¿Vale? O sea, tampoco aquí tenemos una edad definida con respecto a las categorías diagnósticas, pero bueno, la CIE 10 nos dice que tiene que ser antes de los 6 años, mientras que en el DSM-5 se ha eliminado que aparezca antes de los 18 años, cosa que antes se consideraba que era para el ámbito clínico infantil. Ahora ya la DSM-5 considero que también se podía dar en la adultez. Pero bueno, como estamos en el infantil, hay que tener en cuenta que suele tener la edad de inicio, según el DSM-5, entre los 6 y los 11 años y que el pico está en los 9 años, ¿vale? Para poder afirmar que estamos ante un trastorno de ansiedad por separación, aparte de ya haber cumplido esos síntomas y después el tema de la edad, hemos de descartar que estos síntomas no se den por otras causas o por estar afectado de otro trastorno que comparta síntomas con el trastorno de ansiedad por separación. Entonces, para ello tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y lo haremos con respecto a otros trastornos como por ejemplo sería el trastorno de ansiedad generalizada. También deberíamos descartar que estemos ante un trastorno de pánico, ante agorafobia, trastorno de conducta, trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad por enfermar, que estemos pasando un proceso de duelo, que tengamos trastornos depresivos y bipolares, que el niño o niña tenga un trastorno negativista desafiante, trastornos psicóticos, trastorno de la personalidad. Y después tenemos otro concepto que no se considera una categoría diagnóstica porque no está recogida en ninguno de los manuales diagnósticos, pero hay algunos autores que han querido subrayar la importancia de este diagnóstico entre comillas, que sería la fobia escolar. ¿Vale? La fobia escolar al final lo que hace es que el niño no quiere ir al colegio, pero en este caso no es porque tenga miedo a separarse de sus figuras de apego. Porque, a ver, no todos los niños que tienen trastorno de ansiedad por separación muestran un rechazo al colegio, aunque pueda estar relacionado. ¿Vale? Entonces también cuando hagamos el diagnóstico diferencial, también tenemos que hacer la diferencia de la fobia escolar, que aunque no esté recogida dentro de los manuales diagnósticos, muchos autores consideran que esto puede darse, entonces también haremos diagnóstico diferencial con esto. Un autor, Klein, entiende que hay una relación directa entre el trastorno de ansiedad de separación en la infancia y
el pánico agorafóbico en adultos. O sea, hace una relación directa. Sin embargo, hay otros autores como Barlow y Ollendick que critican totalmente esta visión de Klein, se oponen tajantemente a que haya esta asociación porque consideran que el trastorno de ansiedad por separación lo que podría ser es un factor de riesgo generalizado para cualquier trastorno de ansiedad, no únicamente de pánico y agorafobia. ¿Vale? Un pequeño apunte es que en el examen PIR se ha dado como correcto esta visión de Klein, ¿vale? De que el trastorno de ansiedad por separación se relaciona con el trastorno de pánico o agorafobia en la adultez. Se ha dado como correcto en años anteriores. Entonces, bueno, saber que hay estos autores que opinan diferente. Según el DSM-5, el trastorno de ansiedad por separación es el trastorno de ansiedad más prevalente en menores de 12 años. Así que es bastante común que ocurra, al parecer, según el DSM-5, en menores de 12 años. Después, ¿cuál es su etiología? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues hay unos factores de riesgo que se deben de tener en cuenta. Evidentemente, siempre factores genéticos y ambientales. Una comunión de las dos cosas juntas es cuando da el trastorno. Los niños inhibidos tienen un bajo umbral de excitación y como resultado reaccionan activando el sistema nervioso somático, mostrando mayor reactividad. Además, tener un estilo educativo controlador y sobreprotector también puede estar asociado a este trastorno, ¿vale? Al final, con este tipo de educación, creas esa dependencia del niño hacia ti como padre. También, cuando se dan determinados hechos que pueden ser considerados como estresores vitales, el niño puede desarrollar el trastorno de ansiedad por separación. ¿Cuáles serían estos estresores vitales? El inicio de la escuela, que los padres se hayan divorciado, que haya algún tipo de negligencia hacia el niño, que haya habido algún tipo de pérdida familiar, etc. Los estudios han determinado que en el caso de gemelos se estima una heredabilidad de un 73%. Así que aquí nos indica que el factor genético es importante. ¿Vale? Ahora ya vamos a pasar lo que sería el tratamiento. Ya en el vídeo anterior, los trastornos de eliminación, ya vimos que habían tratamientos psicológicos y médicos. Pues esto es lo mismo. Tenemos los psicológicos y los médicos. En los psicológicos destaca la terapia cognitivo-conductual, porque se considera que es la única que está bien establecida. Por lo tanto, es para todos los autores el tratamiento de elección. Se estima que en torno al 76% de los que siguen la terapia cognitivo-conductual mejoran mucho. ¿Y cuáles son esas técnicas que vamos a utilizar dentro de esta terapia cognitivo-conductual? Pues encontramos 3 técnicas. Tenemos las técnicas de exposición, las técnicas de relajación y las técnicas cognitivas, que dentro de las técnicas cognitivas encontraríamos otras técnicas que serían el entrenamiento en autoinstrucciones, la reestructuración cognitiva y la solución en problemas. Una vez ya aparcamos lo que es el tratamiento psicológico, vayamos a ver qué nos dice el tratamiento médico. En este caso es complementario, no son de primera línea en el trastorno de ansiedad por separación y no se deben utilizar en menores de 6 años. Se desaconseja. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan
en este tipo de trastorno? Bueno, pues se utilizan los antidepresivos y muy raramente los ansiolíticos. ¿Por qué? Pues porque pueden presentar efectos adversos como serían somnolencia, dificultad de concentración y memoria, una baja coordinación motora, pesadillas, etc. ¿Vale? Entonces, ya sabemos lo que es el trastorno de ansiedad por separación, también llamado TAS, cuál es el tratamiento de elección y cuáles son los trastornos con los cuales se tiene que hacer el diagnóstico diferencial para estar seguros de que estamos tratando este trastorno y no otro. Ahora vamos a pasar a otro trastorno de ansiedad diferente, que sería el mutismo selectivo. El mutismo selectivo se da cuando, sin tener ningún tipo de problema lingüístico, hay un fracaso constante para hablar en determinadas situaciones sociales. ¿Vale? O sea, esa sería la definición. ¿Y cuánto tiene que durar? Bueno, pues según el DSM-5, este tipo de conducta tiene que durar al menos un mes. Y la CIE-10 lo indica como al menos 4 semanas. Por lo que van a la par, porque al final un mes, pues sí, son 4 semanas y pico. Entonces, bueno, más o menos dicen lo mismo, pero de diferente manera, ¿vale? Algunos autores, como Olivares y su grupo de colaboradores, lo que hacen es que nos proponen un curso gradual que iría avanzando. Es decir, el niño no empieza por mutismo selectivo, claro que no. Veamos este pequeño mapa conceptual, que tampoco es un mapa, pero bueno, sí. Veamos de qué manera este curso gradual se da. Pues primero, el niño tiene aversión a hablar, que si se desarrolla y continúa, llegará al mutismo selectivo, que es el tema al que estamos ahora hablando. Que si no se acaba, que si no trabajamos en ello, llegará a un mutismo progresivo. Entonces, para que no lleguemos a un mutismo progresivo, pues tendremos que ir a un tratamiento adecuado. Pero antes de entrar al tratamiento, veamos cuál es la edad para poder considerar un mutismo selectivo. Se inicia normalmente de los 2 a los 5 años de edad, pero normalmente no se suele acudir a la consulta del profesional hasta que se comienza el colegio, porque es cuando realmente los padres se dan cuenta de que el niño no habla. Porque realmente el mutismo selectivo no se da con los miembros de la familia. Entonces, claro, mientras el niño esté en el ámbito familiar, bueno, pues es muy difícil ver el problema. Cuando el niño comienza el colegio, entonces tú ahí sí que ya te puedes dar cuenta cuando se intenta relacionar con las demás personas, con los demás niños o con los profesores, que hay un problema. Por eso que aunque se inicie antes de ir al colegio, hasta que no van al colegio, no es cuando realmente los padres se dan cuenta del problema. No es un trastorno que se dé con mucha frecuencia, la verdad. Y puede ser comórbido con otros trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad por separación. También se puede dar junto con la ansiedad social y la fobia específica, aunque también con comportamientos oposicionistas, la verdad. Entonces, antes de realizar el diagnóstico, hemos de descartar que estemos ante otros trastornos, como podría ser que el niño tuviera un trastorno de comunicación, que tuviera un trastorno del neurodesarrollo, que estuviera afectado de esquizofrenia o que tuviera algún trastorno de ansiedad social. Inciso: ¿puede el niño tener un trastorno de ansiedad social y también mutismo selectivo? Y en ese caso se diagnosticarían los dos, ambos, si los dos cumplen con los criterios diagnósticos para poder ser
considerados como trastorno de ansiedad social y mutismo selectivo, ¿de acuerdo? Después, tenemos que ir a la etiología. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las teorías explicativas? Vale, pues tenemos unos factores de riesgo, que son inhibición conductual, así como tener una historia familiar de timidez, aislamiento social y ansiedad social. Esos serían los factores de riesgo, que no la causa directa. Tenemos dos tipos de hipótesis, las biológicas y las psicológicas. Las hipótesis biológicas nos dirían que es más fácil que un niño que tenga un retraso psicomotor o que tenga una inmadurez en el desarrollo pueda llegar a padecer mutismo selectivo. En ocasiones se ha relacionado este trastorno de ansiedad con el síndrome X frágil y también la alteración del cromosoma 18. O sea, cosas muy concretas. Y si ya queremos tener una explicación más psicológica, ¿qué nos dirán las hipótesis psicológicas? Pues el modelo conductual entiende el mutismo como una respuesta de evitación-escape ante situaciones de interacción social, por lo que sería una respuesta aprendida, cuyo mantenimiento se explica por el refuerzo negativo o evitación de las demandas del habla. Al final lo que nos dice este modelo conductual es, vale, el niño ante situaciones de interacción social las evita y como siempre las evita, al final lo que hace es que él mismo ha aprendido que al evitarlas se queda callado o se queda callado al evitarlas. Entonces esto es una respuesta que al final se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque si a este niño que se queda callado se le deja callado, pues él seguirá en su estado de confort y seguirá callado. ¿Vale? Y se le evita. Unos pueden llamarlo respeto, no quiere hablar, no le hablamos, y otros dirán que pues le voy a hablar para ver si habla. Bueno, pues se refuerza negativamente y se evita que el niño hable, y eso hace que se mantenga la conducta. Pero ahora vamos al tratamiento. Ahora en el próximo mapa conceptual veremos qué tipo de tratamiento se sigue. Bien, en el mapa conceptual vemos que tenemos, como siempre, el tratamiento puede ser biológico o psicológico. Si es biológico es porque es médico y es la toma de fármacos. ¿Qué fármacos se le puede dar a un niño que tiene mutismo selectivo? Bueno, pues tenemos aquí la fluoxetina. Entonces, ¿qué hace este fármaco? Pues reduce la intensidad y la duración de las respuestas de ansiedad. ¿Vale? Eso es exactamente lo que hace este fármaco. Pero tenemos que tener en cuenta que los fármacos no actúan sobre el hecho de que el niño no pueda hablar. Bueno, no quiera, más que no pueda. Ni aumentan la búsqueda de interacción social. Al final, este fármaco lo único que hace es reducir la intensidad de la ansiedad del niño, únicamente. O sea, no por darle fluoxetina, el niño va a comenzar a hablar como si no hubiera un mañana. No, es para bajarle esa ansiedad. Entonces, tenemos que ir evidentemente al tratamiento psicológico, que es el que va a funcionar. Pero será diferente si el sujeto no habla o cuando habla de forma espontánea. Claro, no es lo mismo un niño en mutismo selectivo que no habla nada, al que, bueno, no habla, pero bueno, de pronto sí que habla. ¿Vale? Entonces, cuando estamos ante casos en los que el niño no habla, tenemos diferentes técnicas para poder abordar esta situación. ¿Cuáles son? Tenemos el moldeamiento, el coste de respuesta, el muestreo de refuerzos y el modelado. Cuando ya hablemos más adelante sobre el temario, la asignatura de psicoterapias, ahí ya hablaremos, y de evaluación hablaremos
cada una de estas técnicas qué significa. Si tuviera que explicar todo el tiempo lo que significa cada una de ellas en cada vídeo, es que los vídeos serían enormes y no puede ser. ¿Vale? Entonces, estas serían las técnicas. Vemos que del modelado aparece abajo un tipo concreto de modelado, que es el automodelado gradual, filmado y trucado. ¿Vale? Eso es un tratamiento multicomponente. ¿Por qué es multicomponente? Porque abarca diferentes tipos de técnicas, como sería el automodelado, la exposición gradual y el manejo de contingencias. Y este tipo en concreto se dirige a niños, que va de 3 a los 7 años. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace dentro de este ejercicio de automodelado gradual? Pues se elabora un trucaje donde el niño habla con otros niños. No es real, es un trucaje. Entonces, la grabación se hace en cámara oculta, en escenas donde el niño sí habla con su entorno. De esta manera, al hacer el trucaje, se superpone lo que son las imágenes de cuando el niño habla con los demás niños, que en realidad no está hablando, pero él va a verse como que está hablando con los otros niños. Entonces es como una manera de poder verse a sí mismo que está hablando con otros niños, y bueno, es una manera de modelado para trabajar, pero es un automodelado, por eso es automodelado, porque el niño se ve a sí mismo hablando con otros niños, ¿vale? Gracias al trucaje que hace el profesional para que parezca que el niño está hablando con otros niños, ¿vale? ¿Y qué técnica debemos utilizar cuando el niño habla de forma espontánea? Pues el desvanecimiento estimular. ¿Qué nos estamos refiriendo? Por lo que nos estamos refiriendo es que en este desvanecimiento estimular hay que retirar de forma progresiva las personas o situaciones en las que el niño habla e introducir con las que el niño no habla, en el contexto con la que no lo hace, ¿sabes? Es como hacer un cambio para que el niño se habitúe a hablar en aquellas situaciones que no habla. Por eso se llama desvanecimiento estimular. Y de hecho es el más usado. Este es el más usado. El 60% de los casos hay que utilizar esto. Porque normalmente los niños hablan. El problema es que no lo hagan en un determinado ámbito concreto. Entonces, pues ahí utilizaríamos el desvanecimiento estimular. ¿Vale? Más refuerzo positivo. El refuerzo positivo siempre. Bueno, no siempre, pero bueno, en este caso sería desvanecimiento estimular más refuerzo positivo. Y bueno, ya en este vídeo ya hemos terminado lo que sería hablar el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. En el próximo vídeo hablaremos de los miedos y las fobias específicas. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Gracias.